Buen día, profesor. Mi nombre es Diego López Meneses, perteneciente al grupo 4MB6 de máquinas eléctricas, y hoy estaré haciendo el resumen de la práctica de control electromagnético. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo se energiza un contactor? Bueno, en este caso, para energizar un contactor de corriente alterna monofásica de 120 voltios, vamos a conectar la fase a la terminal A1 y el neutro lo vamos a conectar a la terminal A2. Cuando nosotros hagamos esto, la bobina se va a energizar y esto va a permitir que los contactos de fuerza permitan el paso de la corriente, ¿sí? Ya que estos son normalmente abiertos. Entonces, esa es la forma de energizar el contactor. Ya para hacer el sistema de automatización, bueno, se utilizan más componentes, ¿verdad? Eh, la pregunta número 2. ¿Qué representa la nomenclatura A1 y A2? Bueno, en este caso nos representa las terminales de la bobina, ¿sí? A1 es la terminal que va a fase y A2 es la terminal que va a neutro, ¿verdad? Dice, ¿para qué sirven los contactos L1 y T1 o 23 y 24? Bueno, eh, estos contactos, ajá, son llamados también contactos principales o contactos de fuerza. Básicamente, estos contactos funcionan como interruptores cuando la bobina esté energizada o no. Me explico. Cuando nosotros energizamos la bobina, estos contactos de fuerza que son normalmente abiertos, cuando se energiza la bobina, pasan a ser normalmente cerrados, lo cual permite paso de la corriente. Cuando la bobina se deja de energizar, estos contactos de fuerza pasan a su estado original, normalmente abiertos. Entonces, eh, se utilizan eh, precisamente para poder alimentar cargas, ¿ok? Básicamente es eso. Tenemos la siguiente pregunta. Si un motor trifásico necesita tres fases para ser alimentado, ¿cómo lo conectarías? Y bueno, aquí yo quisiera aclarar algo muy importante y que yo dividí así el contactor para poder entender mejor esto. Y es, yo dividí el contactor en dos partes. La parte de los contactos principales o contactos de fuerza y la bobina y los contactos secundarios. ¿Por qué? Porque tanto la bobina como contactos secundarios van a utilizar, en este caso específico de los contactores que tenemos en la escuela, van a utilizar una corriente alterna monofásica de 120 volts. Ajá. Y esta bobina va a utilizar esta corriente para energizarse o dejar de energizarse. ¿Ok? Eh, y los contactos de fuerza pueden utilizar cualquier otra corriente, ya sea monofásica, trifásica o corriente directa, ¿sí? Porque son partes distintas del contactor. Es decir, la bobina y los contactos secundarios solamente funcionan como interruptor de los contactos de carga o los contactos físicos. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, lo que yo haría es conectar la terminal A1 y A2 a nuestros botones, como ya lo hemos visto. Sin embargo, en la cuestión de los contactos de fuerza o los contactos principales, pues yo utilizaría el contacto L1T1, el contacto L2T2 y el contacto L3T3. En estos contactos, yo conectaría cada una de las fases. Es decir, la fase 1 la conectaría en la terminal L1, la fase 2 en la terminal L2, en la fase 3 en la terminal L3. Y después pasaría a tomar la terminal T1, T2 y T3, la llevaría a la conexión específica del motor trifásico. De esta manera, todas las fases están a merced del circuito de arranque. Ajá, y nosotros podemos tener el sistema de automatización para este motor. ¿Ok? La siguiente pregunta. ¿Cómo conectarías un motor de corriente directa al contactor? Aquí cabe aclarar lo mismo, ¿verdad? La corriente que nosotros utilicemos en los contactos de fuerza es independiente a la corriente que se va a utilizar para energizar o dejar de energizar la bobina y los contactos secundarios. Entonces, yo haría lo siguiente. Eh, Utilizaría el contacto L1 T1 y el contacto L2 T2. En este caso conectaría el borne positivo
de la fuente de poder AL1 y el borde negativo de la fuente de poder AL2 y llevaría T1, la terminal T1, la llevaría al polo positivo del motor y la terminal T2 la llevaría al polo negativo del motor. En este caso, el contactor, en sí lo que viene siendo la bobina y los contactos secundarios, seguirían funcionando con una corriente monofásica bifásica, perdón, de 120 volts. ¿Ok? Y esto sería todo, profesor. Muchas gracias por haber explicado esto que es tan maravilloso.